Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy trabajaremos una liquidación de una sociedad conyugal con recompensas tanto a favor de la sociedad conyugal como a favor de los socios. En la vida práctica, para la realización de este tipo de liquidaciones debemos tener en cuenta que nuestros usuarios siempre nos dan una cantidad de datos que, si bien pueden no ser relevantes para el estudio del caso, pues para la historia personal sí lo son. Tendríamos que determinar en este tipo de casos cuáles son los hechos que son relevantes para realizar la liquidación y especialmente para establecer los derechos y obligaciones tanto en favor de la sociedad como en favor de los socios. Toda esta historia debemos organizarla de acuerdo con el criterio jurídico de cada una de las legislaciones y tener en cuenta así cuáles serían los hechos más relevantes para realizar nuestra liquidación. Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones, vamos a situarnos en un caso donde X, cónyuge en un matrimonio, nos visita a nuestra oficina para que le realicemos una preliquidación de su sociedad conyugal. Lo que quiere X es conocer cuáles serán los derechos económicos que tendrá en caso de que decida separarse de su esposo Y. El caso es el siguiente. X y Y contraen matrimonio el 15 de febrero de 1987. En diciembre de ese año, 1987, Y compró una casa en la carrera Quinta con Circunvalar a su nombre con los ahorros que tenía antes de casarse por valor de 100 millones de pesos. Este valor es el que tiene actualmente el inmueble. En marzo de 1990, X hereda una finca en Caparrapí por valor de 60 millones de pesos, a la que le construyó una piscina, un área de estar y una zona barbecue por valor de 40 millones de pesos en el año 2000. Y compró un vehículo en 1991 por valor de 15 millones de pesos, el cual vendió en el año 2010 por 5 millones y con ese dinero que tenía ahorrado pagó una camioneta en el año 2015. Camioneta que hoy tiene un valor de 30 millones de pesos y una prenda por valor de 5 millones. X tiene un vehículo BMW por valor de 20 millones de pesos sin prenda que adquirió también por herencia en el año de 1990. X y Y de forma conjunta adquirieron un apartamento en el año 2010 por un valor actual de 300 millones de pesos, el cual tiene una hipoteca por un valor de 100 millones. Teniendo en cuenta estos hechos, procederemos a realizar nuestro inventario y avalúo y nuestra calificación de bienes. En primer lugar, cuando vamos a realizar una liquidación, debemos tener en cuenta que para establecer los derechos económicos se sugiere hacer una relación de todos los bienes, no importa si se encuentran a nombre de uno de los cónyuges o no, de todos los bienes que se adquirieron durante la vigencia de la sociedad, es decir, desde el momento en que inició el vínculo y en este caso desde el momento en que contrajeron matrimonio. Luego de esta relación de bienes ya procederemos a su calificación. De acuerdo con los hechos, tenemos que en este caso hay una casa adquirida en diciembre de 1987 con los ahorros que ya tenía antes de casarse por valor de 100 millones de pesos. Una finca en Caparrapí adquirida por X por herencia en 1990. En el año 2010, X le construyó una piscina y un área de estar, una zona de barbecue a la finca. El valor de estas mejoras es de 40 millones de pesos. Tenemos también un vehículo BMW que fue adquirido por X en 1990 por herencia. El valor de este vehículo es de 20 millones de pesos. Por otro lado, tenemos una camioneta comprada por Y en el año 2015 por valor de 30 millones de pesos con una prenda por valor de 5 millones. En los hechos del caso encontrábamos que nos contaban toda la historia acerca de la adquisición de esta camioneta, pero de esa historia no se evidencia ningún dato relevante que tenga incidencia directa en nuestra liquidación. Por lo tanto, tomamos el valor final de la camioneta, así como el valor o el saldo actual que debe pagarse por la prenda. También tenemos un apartamento que fue adquirido en el año 2010 por X y Y de forma conjunta, es decir, que le pertenece 50-50 a cada uno, por un valor de 300 millones de pesos, con una hipoteca por valor de 100 millones. Una vez realizamos los inventarios y avalúos de bienes, debemos determinar cuáles bienes le pertenecen a la sociedad, cuáles bienes le pertenecen a los socios y por lo tanto no ingresan a la liquidación de la sociedad,
También debemos establecer si hacen parte de la sociedad algunas recompensas, por lo tanto van en sus activos imaginarios, o si por el contrario la sociedad le debe recompensas a los socios y por lo tanto debemos incluir pasivos internos. Para el caso que venimos desarrollando, encontramos que la casa adquirida en diciembre de 1987 es un bien social, porque es un bien inmueble adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad. Pero resulta que esta casa se compra con los ahorros que Y tenía antes de casarse. Por ese mismo valor de los ahorros que invirtió en la compra de la casa, se genera una recompensa en favor de Y. Es decir, que tenemos un bien social, la casa, y tenemos una recompensa en favor de Y por 100 millones. La finca en Parrapí, adquirida por X, fue adquirida por herencia en marzo de 1990. Es un bien inmueble adquirido a título gratuito durante la vigencia de la sociedad, por lo tanto es un bien propio. Pero resulta que en la finca de Caparrapí en el año 2000 se construyó una piscina, un área de estar y un barbecue por valor de 40 millones de pesos. Como estos arreglos acceden a lo principal, que es un bien social, en este caso la finca, se debe una recompensa en favor de la sociedad por valor de estas mejoras, es decir, por 40 millones de pesos. También encontramos que existe un vehículo BMW adquirido también por X en 1990 por herencia. Este vehículo es un bien social, pero genera recompensa en favor de X por el mismo valor. Debemos tener en cuenta que esto sucede porque el numeral cuarto del artículo 1781 del Código Civil dice que las cosas fungibles y especies muebles, no importa el título que cualquiera de los cónyuges adquiere antes del matrimonio o durante él, ingresan a la sociedad, pero la sociedad está obligada a restituir su valor según el que tuvieron a la fecha de su aporte o adquisición. Por lo tanto, el vehículo es un bien social, pero genera recompensa en favor de X por el mismo valor. La camioneta comprada por Y en el año 2015 es un bien social y esta camioneta tiene una prenda por valor de 5 millones, por lo tanto es un bien social con un pasivo social, es un bien mueble adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad. Finalmente, tenemos un apartamento adquirido en el año 2010 por X y Y de forma conjunta durante la vigencia de la sociedad por un valor de 300 millones y con una hipoteca con un valor de 100 millones. Por lo tanto, al ser un bien inmueble adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad, es un bien social y la hipoteca que accede, que es accesoria a este bien, es una garantía real, por lo tanto, esta garantía debe asumirla también la sociedad, es decir, es un pasivo social. Con ello terminamos nuestra calificación y podemos proceder a nuestra liquidación propiamente dicha. Luego de realizada nuestra calificación de bienes, vamos a pasar a la liquidación propiamente dicha. Debemos recordar que en la liquidación tenemos una primera cuenta de activo social, de la que hacen parte el activo bruto social y el activo imaginario social. En primer lugar, teniendo en cuenta nuestro ejercicio, tenemos que existen unos activos brutos sociales donde encontramos en cabeza de X un BMW adquirido en 1990 por valor de 20 millones de pesos y el 50% del apartamento adquirido en el año 2010 por valor de 150 millones de pesos. Asimismo, en cabeza de Y encontramos una casa adquirida en el año de 1987 por valor de 100 millones de pesos, el 50% del apartamento adquirido en el año 2010 por valor de 150 millones de pesos y la camioneta adquirida en el año 2015 por valor de 30 millones. Esto nos da un subtotal del activo bruto social de 450 millones de pesos. Organizamos allí, pues si nosotros hacemos un estudio de la titularidad de los bienes, vamos a establecer el derecho que existe a favor de cada uno de los socios en esos bienes. Si la titularidad es de uno solo, lo realizamos así o mejor. Lo establecemos así en nuestro activo social, pero luego vamos a tener en cuenta que cada uno va a adquirir derechos sobre estos bienes. Luego de establecer cuál es nuestro activo bruto social, vamos a establecer cuál es nuestro activo imaginario social. En el activo imaginario social vamos a relacionar las recompensas en contra del patrimonio de alguno de los socios y a favor de la sociedad conyugal.
¿Por qué realizamos esto? Para evitar el enriquecimiento sin justa causa a favor, en este caso, de uno de los socios. Recordemos que en la calificación decíamos que X le había construido a la finca adquirida por herencia unas mejoras, una zona de estar, una piscina y una zona de barbecue, y que estas mejoras tienen un valor de 40 millones de pesos. Por lo tanto, X le debe a la sociedad esos 40 millones. Siendo así, vamos a establecer una recompensa en favor de la sociedad conyugal y en contra del patrimonio de X por 40 millones de pesos, teniendo un subtotal de nuestro activo imaginario de 40 millones. Si sumamos nuestro activo bruto social y nuestro activo imaginario social, vamos a tener un subtotal, o mejor, un total del activo social por valor de 490 millones de pesos. Luego que hemos establecido el activo social, vamos a establecer el pasivo social. En primer lugar, encontramos el pasivo externo, es decir, aquel pasivo que se le debe a terceros. Y allí vamos a establecer cuáles son las deudas sociales en cabeza de X y cuáles son las deudas sociales en cabeza de Y. Encontramos que en cabeza de X existe un crédito hipotecario por valor de 50 millones de pesos y en cabeza de Y existe el crédito hipotecario también por valor de 50 millones de pesos y una prenda de la camioneta por valor de 5 millones de pesos. Por lo tanto, nuestro subtotal de pasivo externo serán 105 millones de pesos. Ya establecimos nuestros pasivos externos. Ahora vamos a establecer el pasivo interno, aquel pasivo que se le debe a los socios porque debemos darle una recompensa en su favor al haberse enriquecido la sociedad con los bienes que esto aportó. Recordemos que ingresan los bienes muebles, el dinero y las cosas fungibles a la sociedad conyugal en virtud de lo establecido en los numerales tercero y cuarto del artículo 1781. Esto no ocurre en la sociedad patrimonial de hecho, porque el parágrafo del artículo tercero de la Ley 54 de 1990 excluye el ingreso de cosas fungibles, especies muebles y dinero a la sociedad patrimonial de hecho. Pero como estamos en una sociedad conyugal, debemos ingresarlo. Por lo tanto, tenemos una recompensa en favor de X por el vehículo que adquirió por herencia por un valor de 20 millones de pesos, una recompensa en favor de Y por los ahorros con los que adquirió la vivienda en 1987 por valor de 100 millones de pesos. Tenemos un subtotal de nuestro pasivo interno por valor de 120 millones de pesos y un total de pasivo social por valor de 225 millones de pesos. Finalmente, vamos a establecer cuál es nuestro activo líquido social. En este caso, lo que hacemos es tomar el activo social y restarle el pasivo social. Tenemos 490 millones de activo social, menos 225 millones de pasivo social. Por lo tanto, al final tendremos un activo líquido social de 265 millones de pesos. Vamos a proceder, después de establecer cuáles son nuestros activos, nuestros pasivos y nuestros activos líquidos, a realizar la distribución de la sociedad. Por metodología, nuestra distribución la realizamos teniendo en cuenta cuáles son nuestros socios, cuál es nuestro activo social total, nuestro pasivo social total y nuestro activo líquido social total, para luego otorgar un derecho común y proindiviso a cada uno de nuestros socios. Sabemos que de activo social tenemos en total 490 millones, por lo tanto a cada socio le corresponden 245 millones de pesos. De pasivo social tenemos 225 millones, por lo tanto a cada socio le corresponden 112 millones 500. Y tenemos un total de nuestro activo líquido social de 265 millones de pesos, por lo tanto a cada socio le corresponden 132 millones 500 mil pesos. Es importante tener en cuenta que nuestro pasivo social se ha visto incrementado por los pasivos internos, por lo tanto, esto debe señalarse para que luego no se realice un cobro de ese pasivo interno a cada uno de los socios que son los que llaman o son llamados a recibir este pasivo interno por las recompensas en su favor. Siendo así, debemos considerar que los pasivos internos deben cancelarse primero. Esto para no incurrir en un error
y luego adjudicar también este pasivo interno a favor del socio que va a recibir el pasivo. Es muy importante tener en cuenta que si no existiera ese pasivo interno, pues nuestro activo social no se hubiera incrementado por el valor de esos bienes que en principio no deberían recibirse y que generan recompensa, y que nuestro pasivo social no se hubiera incrementado si no tendríamos las recompensas en favor de los socios. Siendo así, como podemos ver en la imagen que tenemos a nuestra vista, hay una diferencia de 120 millones de pesos, porque en principio hay una casa que se compró con 100 millones de los ahorros que tenía uno de los socios y un inmueble que debió ingresarse en virtud de la ley por la determinación de que los bienes inmuebles se ingresan, pero debe restituirse su valor a la fecha del aporte. Si no lo estuviéramos, realmente nuestro activo social sería de 370 millones de pesos y nuestro pasivo social no sería de 225 millones, sino de 105 millones. ¿Por qué? Porque no tendría que recibirse ni los 100 millones de la casa ni los 20 millones del carro y por lo tanto no se generaría una recompensa en favor del socio también por este valor. Muchos dirán que es innecesario realizar esta operación, pero es importante determinar que estamos sometidos al imperio de la ley. Y como el numeral tercero y cuarto del artículo 1781 no lo ordenan, debemos tener en cuenta estos bienes en el activo y luego generar una recompensa en favor del cónyuge que los aporta. Esta es la famosa teoría del haber absoluto y el haber relativo que ya realizamos o explicamos en otras clases. Entonces les invito a ver el video para poder exponer o entender un poco más por qué estas razones. Ahora, vamos a resumir lo que hemos hecho hasta ahora. Sabemos que X va a recibir unos derechos y Y también. ¿Qué recibirá cada uno? X recibe 20 millones de recompensa por el vehículo que le pertenecía al haber sido adquirido por herencia. Va a recibir 132 millones 500 de gananciales líquidos, es decir, los gananciales después de pagar los pasivos. Y va a recibir 52 millones 500 para el pago del pasivo social. Por su parte, Y va a recibir 100 millones de la recompensa de los ahorros que tenía y con los que adquirió la casa, va a recibir 132 millones 500 de gananciales líquidos y va a recibir 52 millones 500 que se deberán destinar para el pago del pasivo social externo. Teniendo claro esto, vamos a proceder a nuestra cancelación y en el lote de hijuelas. Teniendo claro cuánto recibe cada uno de nuestros socios en la sociedad conyugal, vamos a proceder a cancelar. Lo que vamos a verificar es qué bienes existen para pagar esos gananciales, esas recompensas y esos pasivos que designamos en la distribución. En este caso debemos tener en cuenta que existe una recompensa en favor de la sociedad por valor de 40 millones de pesos, que también existe una recompensa en favor de X por valor de 20 millones y una recompensa en favor de Y por valor de 100 millones. Esto nos obliga a que en la distribución, finalmente, en la cancelación, debemos adjudicar primero estos derechos para no llegar a cometer errores aritméticos y luego de ello sí procedemos a realizar la distribución de los demás bienes que son sociales y que por lo tanto le pertenecen a los socios. En este caso, entonces, a X le asignamos una imputación por 40 millones de pesos. ¿Por qué le imputamos? Porque X recibió por anticipado esta imputación al haber realizado una mejora en su finca. Recordemos que X realizó la construcción de una zona social, un barbecue y una piscina en una finca que adquirió por herencia. Es decir, que recibió por anticipado estos 40 millones, por lo tanto se tienen en cuenta al momento de la adjudicación. Asimismo, debemos tener en cuenta la recompensa en favor de X. Recordemos que X heredó el BMW, por lo tanto le vamos a asignar 20 millones de ese BMW y así queda asignado por completo todo el valor de este vehículo. Es decir, que la adjudicación en este caso sería plena. También recordemos que existe una recompensa de 100 millones en favor de Y. Esta recompensa porque la casa fue adquirida con los ahorros que Y tenía antes de contraer matrimonio. Por lo tanto, le adjudicamos esos 100 millones
con el valor de la casa, es decir, que ya ni la casa ni el BMW van a ser distribuidas en favor de los socios. Luego de que pagamos la imputación, de que pagamos la recompensa en favor de X y de que pagamos la recompensa en favor de Y, vamos a entrar a pagar nuestro pasivo externo. Recordemos que existe una hipoteca por 100 millones sobre el apartamento y una prenda por 5 millones sobre la camioneta. La prenda y la hipoteca tienen una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que se pagan con los bienes en caso de que los deudores no realicen el pago de las cuotas como se estableció en el contrato. En este caso, asignamos precisamente esos pasivos a los bienes en los que está radicada esa garantía. Si el apartamento tiene una hipoteca por 100 millones, pues el apartamento será el que garantizará el pago de estos 100 millones. Si la hipoteca tiene una prenda por 5 millones, será con la camioneta que se garantizará dicho pago. Por lo tanto, asignamos un pasivo a X y a Y en el apartamento cada uno para el pago de esos 50 millones de pesos y asignamos una proporción de 2.500.000 a cada uno como pago de la prenda que se adeuda de esa camioneta. Con esto hemos asignado a cada uno 52.500.000 para el pago de los pasivos externos. Finalmente, vamos a tener en cuenta que lo que nos queda del apartamento después de pagar esos 100 millones son 200 millones de pesos. Y lo que nos queda de la camioneta después de pagar esos 5 millones son 25 millones. Lo que nos queda, los 200 del apartamento y los 25 de la camioneta, servirán para pagar los gananciales líquidos que debe recibir cada uno de los cónyuges. En este caso debemos tener en cuenta que X ya recibió por anticipado 40 millones. Por lo tanto, le asignamos el valor restante del apartamento, es decir, 92.500.000. Si sumamos 92.500.000 y 40 millones, tenemos un total de 132.500.000, que fue lo que en la distribución establecimos debía recibir X por gananciales líquidos. Si nosotros tomamos los 92.500.000, los 50 millones de pasivo que se asignó a X, los 50 millones de pasivo que se asignó a Y, tendremos que, si los restamos de esos 300 millones de pesos que vale el apartamento, nos quedan 107.500.000. Estos 107.500.000 se los vamos a asignar plenamente a Y para el pago de sus gananciales líquidos, pero aún así le quedamos debiendo, porque recuerden que la suma final que debe recibir es 132.500.000. Por lo tanto, como el único bien que nos queda por adjudicar es la camioneta, pues le vamos a asignar el saldo del valor de la camioneta, que son 25 millones. Si sumamos 107.500.000 y 25, nos da un total de 132.500.000. Con esto garantizamos que adjudicamos los gananciales líquidos tanto a X como a Y. Es importante que tengan en cuenta las sumas que hemos realizado, las restas que hemos realizado, las adjudicaciones que se han realizado para el pago de pasivos y de recompensas, o bien en favor de la sociedad o bien en favor de los socios. De lo contrario, las cuentas finales no les van a dar aritméticamente hablando. Tienen que tener en cuenta todos estos factores para que el resultado final sea la adjudicación de 490 millones de pesos, que fue lo que establecimos al inicio, teníamos de nuestro activo social pleno. Es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones para realizar una adecuada liquidación y adjudicación de derechos en las sociedades conyugales y también las diferencias en las sociedades patrimoniales, de hecho. Para poder trabajar y desarrollar más casos, los invito a suscribirse al canal y recibir todas las noticias acerca de los nuevos ejercicios que estemos realizando. También no olviden realizar o revisar mejor los videos anteriores donde podrán encontrar más información sobre los pasivos, sobre los activos, sobre las recompensas y sobre los procesos que se realizan en la liquidación de las sociedades de bienes. Muchas gracias por su atención.